Segunda de Crónicas 9. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que se estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y sus mantos, y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó: «Todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría, supera ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo, qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono como rey para que gobiernes para él. Debido a que Dios ama a Israel y desea que este reino permanezca para siempre, te ha hecho rey sobre ellos para que puedas gobernar con justicia y rectitud». Luego le regaló al rey 4.000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca antes hubo especias tan finas como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Además, las tripulaciones de Hiram y de Salomón trajeron oro de Ofir y también madera de sándalo rojo y piedras preciosas. Con el sándalo el rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real, e hizo liras y armas para los músicos. Nunca antes habían visto cosas tan hermosas en Judá. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, regalos de mayor valor que los que ella le había entregado a él. Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. Cada año Salomón recibía unos 23.000 kilos de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Además, los reyes de Arabia y los gobernantes de las provincias también llevaban a Salomón oro y plata. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba 3,5 kilos. El rey colocó a los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro puro. El trono tenía 6 escalones y un estrado de oro. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes tripulada por marineros enviados por Hiram. Una vez cada 3 años los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Reyes de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata, oro, ropas, armas, especias, caballos y mulas. Salomón tenía 4.000 establos para sus caballos y carros de guerra y 12.000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. Gobernaba a todos los reyes desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como en las piedras.
Además, la valiosa madera de cedro, que era tan común como la higuera sicomoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de muchos otros países. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro del profeta Natán, en la profecía de Ahías de Silo y también en las visiones de Ido, el vidente, acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas capítulo 10. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él, junto con todo Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos leales súbditos. Roboam les respondió: regresen en 3 días y le daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, le preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si se muestra bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacerlos y darles una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam les habló con dureza, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad de Dios, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y de Benjamín, 180.000 guerreros selectos para pelear contra Israel y recuperar el reino. Ahora bien, el Señor le dijo a Semaías, hombre de Dios: diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín: esto dice el Señor: no peleen contra sus parientes, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía.
Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y no pelearon contra Jeroboam. Roboam permaneció en Jerusalén y fortificó varias ciudades para la defensa de Judá. Fortificó Belem, Etán, Tecoa, Bet-sur, Socó, Adulán, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Estas fueron las ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Roboam reforzó sus defensas y estableció comandantes en ellas, y almacenó provisiones de alimento, aceite de oliva y vino. También, como medida de seguridad adicional, puso escudo y lanzas en esas ciudades, así que solo Judá y Benjamín quedaron bajo su control. Todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roboam. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no le permitían servir al Señor como sacerdotes. Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro que él había hecho. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios al Señor Dios de sus antepasados. Esto fortaleció el reino de Judá, y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, pues durante esos años ellos siguieron firmemente los pasos de David y de Salomón. Roboam se casó con su prima Mahalat, hija de Jerimot, quien era hijo de David, Abigail, hija de Eliab, hijo de Isaí. Mahalat tuvo 3 hijos, Jebús, Semarias, Saam. Tiempo después, Roboam se casó con otra prima, Maaca, nieta de Asblom. Maaca dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboam amó a Maaca más que a cualquiera de sus otras esposas y concubinas. En total tuvo 18 esposas, 60 concubinas, que le dieron 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró líder entre los príncipes a Abías, hijo de Maaca, y así puso en claro que él sería el próximo rey. Roboam actuó sabiamente, dándoles a sus demás hijos responsabilidades y estableciendo algunos en las ciudades fortificadas por todo Judá y Benjamín. Les dio abundantes provisiones y encontró muchas esposas para ellos. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado, debido a que fueron infieles al Señor. El rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. Llegó con 1,200 carros, 60,000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería, integrado por libios, siquienos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías le dijo: «Esto dice el Señor, ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac». Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: «El Señor es justo al hacer esto con nosotros». Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, le dio este mensaje a Semaías: «Puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales». Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam
los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Como Roboam se humilló, se apartó el enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. El rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. Su madre era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam, desde el principio hasta el fin, están anotados en el registro de Semaías, el profeta, y el registro de Ido, el vidente, que forman parte del registro genealógico. Roboam y Jeroboam estaban constantemente en guerra el uno contra el otro. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Abías lo sucedió en el trono.